Había una vez una historia que nos enseña que el verdadero amor no conoce barreras. Una historia de dolor, de rechazo, pero también de esperanza. Una historia que hoy quiero compartir contigo. En los vastos territorios del oeste americano, en el año 1865, vivía una joven llamada Elena Martínez. Elena tenía 23 años, pero su rostro no era lo que la sociedad de aquella época consideraba hermoso. Su piel estaba marcada por las cicatrices del sarampión que había sufrido de niña. Sus ojos, aunque bondadosos, estaban enmarcados por unas cejas espesas y oscuras. Su nariz era más grande de lo que dictaba la moda, y su boca era generosa, pero no delicada como se esperaba de una dama. Elena vivía con su padre, don Rodrigo Martínez, un comerciante de ganado que había perdido a su esposa años atrás. Don Rodrigo era un hombre duro, curtido por el trabajo bajo el sol implacable del desierto, pero también era un hombre que había perdido la esperanza. Elena le decía cada mañana mientras ella preparaba el desayuno: «Ya tienes 23 años. Ningún hombre de bien querrá casarse contigo. Eres una carga para mi hija, una carga que ya no puedo sostener». Estas palabras se clavaban en el corazón de Elena como espinas. Cada día, cada mañana, el mismo recordatorio cruel de que no era deseada, de que su apariencia la había condenado a una vida de soledad. Elena trabajaba en silencio, cocinaba, limpiaba, cuidaba de los animales. Sus manos, aunque callosas por el trabajo, eran gentiles. Su corazón, aunque herido, seguía siendo bondadoso, pero nadie se tomaba el tiempo para ver más allá de su rostro. Los domingos, cuando la familia iba al pueblo para la misa, Elena caminaba con la cabeza baja. Podía sentir las miradas crueles de las otras mujeres. Escuchaba sus susurros. «Pobre don Rodrigo», decían, «tener que cargar con semejante hija. Ningún hombre la querrá jamás». «Es una lástima», agregaba otra, «con lo buen hombre que es don Rodrigo, y tener que lidiar con esa desgracia». Elena apretaba los puños dentro de su rebozo. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero ella había aprendido a contenerlas. Había aprendido que llorar no servía de nada, que el mundo era cruel y que ella debía aceptar su destino. Pero en su corazón guardaba un sueño, el sueño de ser amada, el sueño de que alguien algún día pudiera ver más allá de su rostro, que pudiera ver su alma bondadosa, su corazón generoso, su espíritu gentil. Sin embargo, ese sueño parecía cada vez más lejano. Cada día que pasaba, su padre se volvía más amargo, más resentido, y Elena comenzaba a creer que tal vez él tenía razón, tal vez ella era realmente una carga, tal vez su destino era vivir en la sombra, invisible, no deseada. Un día de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el viento traía el aroma de la tierra seca, algo cambió en la casa de los Martínez. Don Rodrigo había regresado del pueblo con una expresión extraña en su rostro. No era ira, no era tristeza, era algo peor, era determinación. Elena estaba preparando la cena cuando su padre entró a la cocina. El silencio que siguió fue diferente al de siempre. Era un silencio pesado, cargado de decisiones que cambiarían todo. «Elena», dijo finalmente don Rodrigo, su voz ronca por años de gritar órdenes al ganado, «siéntate, tenemos que hablar». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. En 23 años de vida, su padre nunca le había pedido que se sentara para hablar. Las conversaciones entre ellos eran breves, funcionales, órdenes y respuestas. Nada más. «Padre», murmuró Elena, secándose las manos en el delantal. «¿Ocurre algo malo?» Don Rodrigo se sentó pesadamente en la silla de madera que crujió bajo su peso. Sus manos, curtidas por el trabajo, temblaban ligeramente. Por un momento Elena vio en él no al hombre duro que la rechazaba cada día, sino a un padre cansado, desesperado. «Elena,
Hija mía, comenzó, y esas palabras sonaron extrañas en sus labios. Hacía años que no la llamaba hija mía. He estado pensando mucho sobre tu futuro, sobre lo que va a ser de ti cuando yo ya no esté. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Padre, usted está bien, no hable de esas cosas. No, Elena, escúchame bien. La voz de don Rodrigo se endureció, recuperando ese tono autoritario que Elena conocía tan bien. Tengo 58 años, he trabajado toda mi vida bajo este sol maldito, no viviré para siempre. Y cuando me vaya, ¿qué será de ti? Elena no supo qué responder. Era una pregunta que la atormentaba en las noches de insomnio. ¿Qué sería de una mujer sola, sin belleza, sin dote, sin familia que la protegiera? He encontrado una solución, continuó don Rodrigo, evitando la mirada de su hija. Es una solución dura, pero es la única que tenemos. ¿De qué habla, padre? Don Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera el atardecer pintaba el desierto de tonos dorados y rojizos. Era hermoso, pero él ya no veía la belleza, solo veía problemas por resolver. Hay un apache, dijo finalmente, un apache llamado Águila Solitaria. Vive al norte en las montañas. Es diferente a los otros, no ataca a los colonos, comercia con nosotros a veces. Es un hombre respetado entre su gente. Elena sintió que la sangre se helaba en sus venas. Padre, ¿qué está diciendo? Él ha expresado interés en ti, me ha hecho una propuesta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía escuchar su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Las palabras de su padre resonaban en su mente, pero parecían no tener sentido. No puede ser, susurró Elena, su voz apenas audible. Padre, usted no puede estar hablando en serio. Don Rodrigo se volvió hacia ella, y por primera vez en años, Elena vio dolor genuino en sus ojos, pero también vio determinación. Una determinación férrea que no admitiría argumentos. Elena, entiende, este apache, él te ofrecerá protección, un hogar, no morirás de hambre, no estarás sola. Es más de lo que cualquier hombre blanco te ofrecería. Pero es un salvaje, gritó Elena, poniéndose de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. Los apaches son asesinos, ladrones. No puede entregarme a uno de ellos como si fuera ganado. La cara de don Rodrigo se endureció. No me levantes la voz y no los llames salvajes. Este hombre, Águila Solitaria, es más honorable que muchos blancos que conozco. Te tratará bien, te respetará. No, ¿cómo puedes saber eso? Lloró Elena, las lágrimas que había contenido durante años finalmente brotando como un río desbordado. ¿Cómo puedes saber que no me matará, que no me hará daño? Don Rodrigo se acercó a ella, pero no para consolarla. Se acercó con la autoridad del patriarca que toma decisiones por el bien de la familia. Porque ya hemos hablado, porque ya está decidido. En 3 días, él vendrá por ti. Elena se desplomó en el suelo, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían arrancarle el alma. Todo su mundo, todo su pequeño y doloroso mundo se derrumbaba a su alrededor. Por favor, suplicó, aferrándose a las botas de su padre. Por favor, no me haga esto. Yo puedo trabajar más, puedo ser útil. No soy una carga, se lo prometo. Pero don Rodrigo se apartó de ella, su corazón endureciéndose contra el dolor de su hija. Había tomado una decisión, y los hombres como él no cambiaban de parecer. La decisión está tomada, Elena. Prepara tus cosas, solo lo necesario. Tu nueva vida comenzará pronto. Y con esas palabras salió de la cocina, dejando a Elena sola con su dolor, con su terror, con la certeza de que su vida tal como la conocía había llegado a su fin. Los 3 días que siguieron a esa conversación fueron los más largos en la vida de Elena. Cada amanecer traía consigo la terrible realidad de que estaba un día más cerca de su destino incierto. Cada puesta de sol era una despedida silenciosa a todo lo que había conocido. Elena no podía comer. La comida se convertía en ceniza en su boca. Su estómago se retorcía de nervios y terror.
Por las noches, cuando se acostaba en su pequeña cama, la misma donde había dormido desde niña, miraba las vigas de madera del techo y trataba de imaginar cómo sería su nueva vida. Viviría en una tienda, entendería el idioma apache, la tratarían como una esclava, como una esposa, la matarían si no cumplía con sus expectativas. Durante el primer día, Elena intentó hablar con su padre. Lo buscó en el establo, donde él alimentaba a los caballos con movimientos mecánicos, evitando su mirada. «Padre», comenzó Elena, su voz temblando como una hoja al viento. «He estado pensando en lo que me dijo. Tal vez podríamos encontrar otra solución». Don Rodrigo no levantó la vista. Siguió echando heno en el pesebre como si ella no hubiera hablado. «Podríamos irnos a otro pueblo», continuó Elena, la desesperación haciendo que las palabras salieran atropelladamente. «Tal vez en San Antonio o en El Paso. Allí nadie nos conocería. Yo podría trabajar como costurera o en una casa como sirvienta. No necesitaría casarme». Finalmente, don Rodrigo se volvió hacia ella. Sus ojos estaban inyectados en sangre, como si él tampoco hubiera dormido. «Elena», dijo con voz cansada, «no tengo dinero para mudarnos, no tengo dinero para mantenerte como sirvienta en otro pueblo. Y aunque lo tuviera, ¿crees que sería diferente? ¿Crees que en San Antonio o en El Paso no verían lo mismo que ven aquí?» Elena sintió como si la hubieran abofeteado. «Padre, ¿de verdad soy tan horrible?» Por un momento, algo se quebró en la expresión de don Rodrigo. Por un instante, Elena vio al hombre que la había cargado en brazos cuando era pequeña, que le había cantado canciones cuando tenía pesadillas. Pero ese momento pasó tan rápido como había llegado. «No es solo tu apariencia, Elena, no tienes dote, no tienes familia influyente, y sí tu rostro no ayuda. Águila Solitaria te ha visto y aún así te quiere. No entiendes lo extraordinario que es eso». Elena quiso gritar que no le importaba lo extraordinario que fuera. Quiso decirle que prefería morir sola antes que ser entregada como un animal a un extraño, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El segundo día, Elena intentó una estrategia diferente. Se acercó a doña Carmen, la vecina más cercana, una mujer mayor que había sido amiga de su madre. «Doña Carmen», le dijo Elena, interceptándola después de la misa, «¿puedo hablar con usted?» Doña Carmen era una mujer pequeña y arrugada, con ojos que habían visto mucho sufrimiento en sus 60 años de vida. Miró a Elena con una mezcla de compasión y curiosidad. «Por supuesto, niña, ¿qué te preocupa?» Elena le contó todo. Le habló de la decisión de su padre, de sus miedos, de su desesperación. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de doña Carmen cambiaba. Primero sorpresa, luego comprensión y finalmente una tristeza profunda. «Ay, niña», suspiró doña Carmen cuando Elena terminó. «Ay, mi pobre niña, ¿puede hablar con él?», suplicó Elena. «¿Puede hacerle entender que esto está mal?». Doña Carmen tomó las manos de Elena entre las suyas. Eran manos suaves pero fuertes, manos que habían consolado a muchos en momentos de dolor. «Elena, mi querida niña, tu padre es un hombre orgulloso, también es un hombre desesperado. He visto cómo te mira, cómo le duele no poder encontrarte un marido. Cree que está haciendo lo mejor para ti, pero no es lo mejor», exclamó Elena. «Es terrible, es inhumano». «Tal vez tengas razón», admitió doña Carmen, «pero también debes entender algo. He oído hablar de este apache, de Águila Solitaria. Dicen que es un hombre bueno, un hombre honorable. Tal vez usted también cree que debo irme con él», preguntó Elena, sintiendo que el último hilo de esperanza se cortaba. «Creo», dijo doña Carmen lentamente, «que a veces la vida nos pone en caminos que no elegimos, pero también creo que Dios puede sacar algo bueno incluso de las situaciones más difíciles». Elena se alejó de esa conversación sintiéndose más sola que nunca. Incluso doña Carmen, la persona más bondadosa que conocía, parecía resignada a su destino. El tercer día amaneció claro y frío. Elena despertó antes del alba, sabiendo que sería su último amanecer en esa casa. Se vistió lentamente, como si cada movimiento pudiera retrasar lo inevitable. Preparó el desayuno por última vez en esa cocina.
Puso la mesa como lo había hecho miles de veces antes, pero todo parecía diferente, como si estuviera viendo su vida a través de un cristal empañado. Don Rodrigo entró a desayunar como siempre, pero Elena notó que también él se movía más lentamente. Sus ojos evitaban los de ella. «¿A qué hora vendrá?», preguntó Elena finalmente, rompiendo el silencio. «Al mediodía», respondió su padre, su voz apenas un susurro. Elena asintió. Tenía 4 horas para despedirse de todo lo que había conocido. Pasó esas horas caminando por la casa, tocando las cosas que había tocado toda su vida, la mesa de madera donde había aprendido a escribir, la ventana desde donde había visto pasar tantos atardeceres, la mecedora donde su madre solía sentarse antes de morir. Preparó una pequeña bolsa con sus pocas pertenencias, un vestido extra, ropa interior, un cepillo que había sido de su madre y un pequeño crucifijo de plata que era lo único de valor que poseía. A las 11:30, Elena se sentó en el porche a esperar. Sus manos temblaban, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar desde dentro de la casa. Don Rodrigo salió y se sentó a su lado. Por primera vez en años, padre e hija compartieron un momento de silencio que no era hostil. Era triste pero no hostil. «Elena», dijo finalmente don Rodrigo, su voz quebrada por la emoción que había estado conteniendo, «quiero que sepas que esto me duele tanto como a ti». Elena lo miró, viendo por primera vez en mucho tiempo al padre que había perdido años atrás. «Entonces, ¿por qué?», susurró. «Porque es lo único que puedo hacer por ti. Es mi último regalo, la única manera que tengo de asegurarme de que estarás protegida cuando yo ya no esté». Elena quiso responder, quiso decirle que prefería arriesgarse sola, pero en ese momento escucharon el sonido de cascos aproximándose. Su destino había llegado. El sonido de los cascos se hizo más fuerte y Elena sintió que su alma abandonaba su cuerpo. A lo lejos, una nube de polvo se acercaba lentamente por el sendero que llevaba a la casa. Don Rodrigo se puso de pie y se alisó la camisa como si se estuviera preparando para una reunión de negocios importante. «Recuerda», le dijo a Elena sin mirarla, «muéstrate respetuosa, no hagas nada que lo pueda ofender». Elena no pudo responder. Su garganta estaba cerrada por el miedo. Sus manos se aferraron al borde del banco donde estaba sentada, como si pudiera evitar ser arrastrada lejos de todo lo conocido. La figura que emergió de la nube de polvo no era lo que Elena había esperado. Durante 3 días, su mente había creado la imagen de un salvaje feroz, con plumas en el cabello y pintura de guerra en el rostro. Había imaginado a un hombre brutal, con ojos crueles y manos manchadas de sangre. Pero el hombre que desmontó de su caballo frente a su casa era completamente diferente. Águila Solitaria era alto, tal vez más alto que cualquier hombre que Elena hubiera visto antes. Su cabello negro caía suelto hasta los hombros, brillando bajo el sol del mediodía como las alas de un cuervo. Su piel era bronceada por años bajo el sol del desierto, pero no tenía cicatrices de batalla o marcas de crueldad. Vestía una camisa de cuero suave, pantalones de tela que habían visto mejores días y botas que parecían haber caminado 1000 millas. No llevaba armas visibles, solo un cuchillo pequeño en el cinturón, del tipo que cualquier vaquero llevaría para trabajar. Pero lo que más sorprendió a Elena fueron sus ojos. Había esperado encontrar dureza, frialdad, la mirada de un hombre acostumbrado a la violencia. En cambio, cuando los ojos de Águila Solitaria se encontraron con los suyos, Elena vio algo que no había visto en mucho tiempo: gentileza. «Don Rodrigo», dijo el apache, y su voz era profunda pero suave, como el rumor de un río lejano. Hablaba español con un acento extraño pero claro. «Buenos días». Don Rodrigo se acercó con pasos rígidos. «Águila Solitaria, has llegado puntual». El apache asintió. Un hombre debe ser fiel a su palabra. Sus ojos se volvieron hacia Elena, quien seguía sentada en el banco, paralizada por el miedo. «Esta debe ser Elena». Elena sintió que debía ponerse de pie, pero sus piernas no le obedecían. Águila Solitaria pareció notar su terror, porque su expresión se suavizó aún más.
no tengas miedo, le dijo directamente a ella, ignorando a don Rodrigo por un momento. No he venido a hacerte daño. Don Rodrigo tosió incómodamente. Elena se las arregló para ponerse de pie, aunque sus piernas temblaban visiblemente. Caminó lentamente hacia donde estaban los dos hombres, sintiendo como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. «Buenos días», murmuró, sin atreverse a levantar la vista. «Mírame», dijo Águila Solitaria, pero no como una orden. Era más bien una petición gentil. «No tengas miedo de mirarme». Elena levantó lentamente la vista. Cuando sus ojos se encontraron con los del Apache, sintió algo extraño. No era amor a primera vista, como en los cuentos de hadas que su madre solía contarle. Era algo más sutil, más sorprendente. Era respeto. Este hombre la estaba mirando con respeto. «Tienes ojos bondadosos», dijo Águila Solitaria, y Elena sintió que el mundo se tambaleaba. Nadie le había dicho nunca nada positivo sobre su apariencia. Los ojos bondadosos son más valiosos que la belleza que se desvanece con los años. Elena no supo qué responder. Don Rodrigo llenó el silencio incómodo. Bien, hablemos de los arreglos. ¿Has traído lo que acordamos?» Águila Solitaria se volvió hacia don Rodrigo, y Elena notó que su expresión se enfrió ligeramente. «He traído 3 caballos de buena calidad y provisiones para un mes», dijo, «como acordamos». «Excelente». Don Rodrigo se frotaba las manos nerviosamente. «Elena, ve por tus cosas». Elena se volvió hacia la casa, pero la voz de Águila Solitaria la detuvo. «Espera», dijo. Se acercó a Elena, pero manteniéndose a una distancia respetuosa. «¿Sabes montar a caballo?» Elena asintió. Sí, señor. Mi padre me enseñó cuando era pequeña. Bien, el viaje a mi hogar es de 2 días. Iremos despacio, pararemos cuando necesites descansar. ¿Entiendes?» Elena volvió a asentir, confundida por la consideración en su voz. «¿Tienes preguntas? ¿Cosas que quieras saber?» Elena se quedó en silencio por un momento. Había 1000 preguntas en su mente, pero solo una salió de sus labios. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué yo?». Águila Solitaria la estudió por un largo momento. Sus ojos parecían ver más allá de su rostro marcado por las cicatrices, más allá de la apariencia que había definido toda su vida. «Porque cuando te vi en el pueblo hace 3 meses, vi a una mujer que ayudaba a un niño que había caído. No preguntaste quién era, no buscaste recompensa, solo ayudaste porque era lo correcto. Ese día supe que tenías un corazón noble». Elena recordó ese día. Un niño pequeño había tropezado en el mercado y se había lastimado la rodilla. Elena había limpiado su herida y lo había consolado hasta que llegó su madre. Había sido un acto instintivo, sin pensar. No sabía que alguien la había estado observando. «Un corazón noble», continuó Águila Solitaria, «es más raro que las gemas preciosas, es más valioso que todo el oro del mundo». Don Rodrigo se aclaró la garganta ruidosamente. «Bueno, esto está muy bien, pero el día avanza. Elena, ve por tus cosas». Águila Solitaria, «¿quieres inspeccionar los caballos antes de irnos?» Pero Águila Solitaria mantuvo su atención en Elena. «¿Estás lista para venir conmigo? No te voy a mentir, mi mundo es diferente al tuyo, mi gente tiene costumbres diferentes, pero te prometo esto, serás respetada, serás protegida, y nadie te hará daño mientras yo viva». Elena sintió lágrimas picando en sus ojos, pero por primera vez en días no eran lágrimas de terror, eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. «Sí», dijo, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. «Sí, estoy lista». Fue a buscar su pequeña bolsa de pertenencias. Cuando regresó, Águila Solitaria tenía listo un caballo para ella. Era una yegua mansa de color castaño, con una silla cómoda y bien cuidada. «Se llama Luna», dijo Águila Solitaria, ayudándola a montar. «Es gentil e inteligente. Te llevará a salvo». Elena se acomodó en la silla, sintiendo por primera vez en días que tal vez todo iba a estar bien.
Don Rodrigo se acercó para despedirse. Por un momento pareció que iba a abrazarla, pero al final solo le dio unas palmaditas torpes en la pierna. «Cuídate, hija», murmuró, «y perdóname». Elena lo miró desde arriba del caballo. Vio a un hombre quebrado por sus propias decisiones, un padre que había hecho lo que creía que era mejor, aunque hubiera sido terriblemente doloroso. «Ya está perdonado, papá», dijo usando la palabra que no había pronunciado en años. Águila Solitaria montó su propio caballo, un semental negro magnífico que parecía haber nacido para correr con el viento. «Vamos», le dijo a Elena con una sonrisa pequeña pero genuina, «tu nueva vida te está esperando». Y así, bajo el sol del mediodía, Elena Martínez se alejó de todo lo que había conocido, cabalgando hacia un futuro incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, lleno de posibilidades. El primer día del viaje transcurrió en un silencio que no era incómodo, sino reflexivo. Elena cabalgaba junto a Águila Solitaria por senderos que serpenteaban entre colinas cubiertas de artemisa y cactus. El paisaje era áspero pero hermoso, pintado en tonos de oro y púrpura bajo el cielo infinito del oeste. Elena había esperado que Águila Solitaria fuera un hombre de pocas palabras, quizás hosco o intimidante. Pero mientras cabalgaban, él señalaba cosas del paisaje: un halcón que volaba en círculos, una formación rocosa que parecía un gigante dormido, un arroyo cristalino donde pararon a descansar. «Mi pueblo cree», le dijo mientras sus caballos bebían agua, «que cada cosa en la naturaleza tiene una historia que contar. Las rocas hablan de paciencia, los ríos hablan de persistencia, los árboles hablan de fuerza silenciosa». Elena lo escuchaba con atención. Nunca había oído hablar así a ningún hombre. Su padre hablaba de ganado, de precios, de problemas prácticos. Los hombres del pueblo hablaban de negocios o de política. Pero Águila Solitaria hablaba como si el mundo fuera un libro abierto lleno de sabiduría. Y las personas, se atrevió a preguntar Elena, ¿las personas también tienen historias que contar? Águila Solitaria la miró con esos ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias. Las personas tienen las historias más complejas de todas. Algunos aprenden a leerlas, otros solo ven la superficie. Elena sintió que se refería a ella, a cómo el mundo solo había visto su rostro marcado, sin molestarse en conocer su corazón. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, Águila Solitaria encontró un lugar protegido entre unas rocas para acampar. Elena lo observó mientras preparaba un pequeño fuego con movimientos seguros y eficientes. Todo lo que hacía parecía tener propósito. «Gracia, ¿tienes hambre?», le preguntó mientras sacaba provisiones de las alforjas. Elena se dio cuenta de que sí tenía hambre. Por primera vez en días su estómago no estaba retorcido por los nervios. «Sí», admitió. Águila Solitaria preparó una comida simple pero sabrosa: carne seca, pan de maíz y un té hecho con hierbas silvestres. Mientras comían, él le habló de su pueblo. «Vivimos en las montañas», le explicó. «Es una comunidad pequeña, unas 30 familias. Algunos de nosotros nacimos allí, otros llegaron buscando paz. No somos como los apaches de las historias que cuentan los blancos. No hacemos guerra, vivimos de la tierra, comerciamos, criamos a nuestros hijos en armonía». Elena escuchaba fascinada. «¿Y las mujeres? ¿Cómo viven las mujeres allí?» «Las mujeres de mi pueblo son respetadas», dijo Águila Solitaria con firmeza. «Son consejeras, curanderas, maestras. Mi propia madre fue la líder espiritual de nuestra comunidad durante 20 años. Nadie toma decisiones importantes sin consultar a las mujeres mayores». Esto era completamente diferente a todo lo que Elena había conocido. En su mundo las mujeres obedecían a sus padres y luego a sus maridos. Sus opiniones rara vez se buscaban y nunca en asuntos importantes. «Tu madre», comenzó Elena tímidamente, «murió hace 5 años», respondió Águila Solitaria, una sombra de tristeza cruzando su rostro.
Pero antes de morir, me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: hijo mío, cuando busques compañera, no busques la cara más hermosa, busca el alma más bondadosa. La belleza se desvanece, pero la bondad del alma crece más fuerte con los años. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Por eso, Águila Solitaria se inclinó hacia adelante, el fuego danzando en sus ojos oscuros. Te elegí porque cuando te vi ayudar a ese niño, vi el alma que mi madre me enseñó a buscar. Te elegí porque en tus ojos veo gentileza, no amargura, a pesar de todo el dolor que has soportado. Te elegí porque creo que juntos podemos crear algo hermoso. Elena no supo qué decir. Toda su vida había sido definida por lo que le faltaba: belleza, dote, valor social. Por primera vez, alguien la estaba eligiendo por lo que tenía: bondad, compasión, fortaleza interior. Tengo miedo, admitió Elena en voz baja. Tengo miedo de no ser lo que esperas, de no saber cómo vivir en tu mundo. El miedo es natural, respondió Águila Solitaria. Yo también tengo miedo, miedo de no poder hacerte feliz, miedo de que extrañes demasiado tu antigua vida, pero los miedos se enfrentan juntos, paso a paso. Esa noche, Elena se acostó en su manta bajo un cielo lleno de estrellas más brillantes de las que había visto jamás. Águila Solitaria dormía al otro lado del fuego, respetando su espacio, sin presionarla. Por primera vez en su vida adulta, Elena se sintió segura, protegida sin ser prisionera. El segundo día del viaje comenzó temprano. Águila Solitaria despertó a Elena con gentileza, ofreciéndole café caliente y fruta seca para desayunar. Mientras empacaban sus cosas, él le habló más sobre lo que podía esperar. Mi casa está apartada del pueblo principal, le explicó. Es más pequeña que lo que estás acostumbrada, pero es cómoda. Tiene un jardín donde cultivo vegetales y hierbas medicinales. Hay un arroyo cerca donde puedes bañarte y lavar la ropa. Elena asintió, tratando de imaginar su nueva vida. Viviré contigo inmediatamente. Águila Solitaria se detuvo en lo que estaba haciendo y la miró directamente. Elena, quiero que entiendas algo muy importante. Sí, tu padre y yo hicimos un acuerdo, pero tú no eres propiedad que se compra y se vende. Eres una mujer libre. Si decides que no quieres estar conmigo, si decides que quieres regresar a tu antigua vida o ir a otro lugar, te ayudaré a hacerlo. Elena lo miró sorprendida. Pero el acuerdo con mi padre, los acuerdos entre hombres no significan nada si la mujer no está de acuerdo, dijo Águila Solitaria con firmeza. En mi cultura el matrimonio es una elección que hacen dos personas juntas, no es algo que se impone. Elena sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado cargando durante días. ¿Y si decido quedarme? ¿Cómo sería? Águila Solitaria sonrió, y Elena notó que cuando sonreía, toda su cara se transformaba. Se veía más joven, más accesible. Si decides quedarte, primero seremos amigos, aprenderás nuestras costumbres, conocerás a nuestra gente. Cuando te sientas cómoda, cuando sepas qué es lo que realmente quieres, entonces hablaremos de matrimonio. No hay prisa, hay tiempo para que nos conozcamos, para que decidamos juntos qué tipo de vida queremos construir. Elena nunca había oído hablar así a ningún hombre. La idea de que su opinión importara, de que tuviera elección en su propio destino, era tan extraña como liberadora. Mientras continuaban su viaje, Águila Solitaria le enseñó cosas sobre la tierra por la que viajaban. Le mostró qué plantas eran comestibles, cuáles tenían propiedades medicinales, cómo leer las señales del clima en las nubes y el viento. Era como si estuviera abriendo un libro nuevo para ella, un libro que nunca había sabido que existía. En mi mundo, le dijo Elena durante una parada para descansar, las mujeres no aprenden estas cosas. Nos enseñan a coser, a cocinar, a obedecer, pero no nos enseñan sobre todo esto. Gesticuló hacia el paisaje que los rodeaba. En mi mundo, respondió Águila Solitaria, creemos que toda persona debe conocer la tierra que habita. Hombre o mujer, joven o viejo, la tierra es nuestra madre, y un hijo debe conocer a su madre.
Elena reflexionó sobre esto mientras cabalgaba. Durante 23 años había vivido como si estuviera encerrada en una pequeña caja, viendo solo un pedacito del mundo. Ahora, por primera vez, alguien le estaba mostrando que la caja tenía puertas y que podía salir de ella si quería. Al final del segundo día, cuando el sol se ponía detrás de las montañas distantes, Águila Solitaria señaló hacia adelante. «Allá», dijo, «mi hogar, nuestro hogar si decides que quieres que lo sea». Elena siguió su mirada y vio humo subiendo desde un valle protegido entre colinas. Sintió una mezcla de nervios y anticipación. Su antigua vida había terminado, su nueva vida estaba a punto de comenzar, y por primera vez desde que podía recordar, Elena se sintió emocionada por el futuro en lugar de temerle. Cuando descendieron por el sendero serpenteante hacia el valle, Elena sintió que entraba en un mundo completamente nuevo. El pueblo apache no se parecía en nada a lo que había imaginado. No había tiendas dispersas como en las historias que contaban los blancos. En su lugar, vio casas sólidas construidas con piedra y madera, jardines cuidados y corrales donde pacían caballos y cabras. Los niños fueron los primeros en notar su llegada. Corrieron hacia ellos con gritos de alegría, rodeando el caballo de Águila Solitaria con obvio cariño. Elena notó que él tenía una palabra amable para cada uno, que conocía sus nombres, que se interesaba genuinamente por ellos. «Águila Solitaria ha regresado», gritó un niño pequeño, «y ha traído a una señora». Los adultos comenzaron a emerger de sus casas y jardines. Elena sintió docenas de ojos observándola y por un momento el viejo terror familiar comenzó a apoderarse de ella. La rechazarían, se burlarían de su apariencia como habían hecho toda su vida, pero algo extraordinario sucedió. Una mujer mayor, con cabello gris trenzado y vestida con un hermoso vestido de cuero decorado con cuentas, se acercó con una sonrisa genuina. «Bienvenida», le dijo a Elena en español con acento, pero claramente comprensible. «Soy Abuela Cielo. He estado esperando conocerte». Elena desmontó torpemente, sus piernas temblorosas después del largo viaje. Abuela Cielo la tomó suavemente de las manos. «Estás cansada», observó la mujer mayor y nerviosa. «Es natural. Ven, te mostraré dónde puedes descansar y refrescarte». Elena miró hacia Águila Solitaria, buscando orientación. Él asintió con una sonrisa tranquilizadora. «Abuela Cielo es nuestra líder espiritual», le explicó. «También es la mejor curandera del pueblo. Estás en buenas manos». Elena siguió a Abuela Cielo hacia una casa de piedra acogedora. Por el camino, otros miembros del pueblo se acercaron a saludarla. No vio burla en sus ojos, no escuchó susurros crueles. En cambio, vio curiosidad amable, incluso calidez. Una mujer joven con un bebé en brazos le sonrió. «Me llamo Flor de Luna», dijo. «Si necesitas ayuda con algo, solo pregunta». Un hombre mayor con manos callosas pero gentiles se presentó como oso tranquilo. «Soy el herrero del pueblo», le dijo. «También soy el padre de Águila Solitaria». Elena lo miró sorprendida. Había algo en los ojos de este hombre que le recordaba a su nuevo compañero, la misma gentileza, la misma fuerza silenciosa. «Su hijo es un hombre bueno», logró decir Elena. Oso tranquilo sonrió y Elena vio orgullo genuino en su expresión. «Sí lo es, y tiene buen juicio para elegir compañera». Elena sintió que se ruborizaba, pero no de vergüenza. Era la primera vez en su vida que alguien se refería a ella como una buena elección. Abuela Cielo la llevó a una habitación pequeña pero cómoda en su casa. Había una cama con mantas suaves, una mesa con una jofaina para lavarse y una ventana que daba a un jardín lleno de flores silvestres. «Descansarás aquí mientras decides qué quieres hacer», le dijo Abuela Cielo. «No hay prisa. Tómate todo el tiempo que necesites». Águila Solitaria les contó, comenzó Elena. «Nos contó que eres una mujer de buen corazón que ha vivido mucho dolor», respondió Abuela Cielo. «Nos contó que espera que puedas encontrar felicidad aquí, pero que la decisión es tuya. Nos contó que debemos tratarte con respeto y darle tiempo a tu corazón para sanar». Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. En mi pueblo nadie habló nunca de mi corazón, solo veían mi cara».
Abuela Cielo se sentó al borde de la cama y tomó las manos de Elena. Niña mía, la cara es solo la puerta. Lo que importa es lo que hay adentro de la casa. Águila Solitaria vio dentro de tu casa y le gustó lo que encontró. Pero ustedes, su pueblo aceptará a alguien como yo, alguien como tú. ¿Qué significa eso? Elena tocó inconscientemente las cicatrices en su mejilla. Alguien fea, alguien que no es hermosa. Abuela Cielo la estudió por un largo momento. Niña, déjame contarte algo. Hace muchos años llegó a nuestro pueblo una mujer. Había sido atacada por un oso y su cara estaba muy marcada por las garras. Los blancos la habían rechazado, la llamaban monstruo, pero nosotros vimos su espíritu fuerte, su corazón valiente. Se convirtió en una de nuestras mejores guerreras, se casó con un buen hombre, tuvo hijos hermosos. La belleza está en cómo tratamos a otros, no en cómo nos ven. Elena escuchó esta historia con asombro. Ella fue feliz, muy feliz, vivió una vida plena y murió rodeada de amor. Su esposo la amó hasta el último día, no a pesar de sus cicatrices, sino incluyendo todo lo que ella era. Elena sintió algo que no había sentido en años, esperanza real, tangible. Durante los días siguientes, Elena comenzó a explorar su nueva vida. Águila Solitaria venía a visitarla cada día, pero no presionaba. A veces caminaban juntos por el pueblo, a veces simplemente se sentaban y hablaban. Él le contaba historias de su gente, ella le hablaba de su vida anterior. Elena conoció a otras mujeres del pueblo, descubrió que muchas de ellas tenían historias similares a la suya, habían llegado al pueblo escapando de situaciones difíciles, buscando un nuevo comienzo, pero aquí habían encontrado no solo refugio, sino propósito y respeto. Flor de Luna le enseñó a preparar remedios herbales. Tienes manos gentiles, le dijo, y paciencia. Esas son las cualidades más importantes para una curandera. Elena nunca había pensado en sí misma como alguien con habilidades especiales, pero mientras trabajaba con las hierbas, mientras aprendía a mezclar tinturas y preparar cataplasmas, descubrió que tenía un talento natural para ello. Oso Tranquilo le enseñó a trabajar el metal. En nuestro pueblo, le explicó, no importa si eres hombre o mujer, si tienes interés y habilidad, puedes aprender cualquier oficio. Elena se encontró fascinada por el proceso de dar forma al metal, de crear herramientas útiles de materiales brutos. Era trabajo duro, pero satisfactorio de una manera que nunca había experimentado. Por las noches, el pueblo se reunía alrededor de una gran fogata. Había música, historias, risas. Elena, que toda su vida había sido invisible en las reuniones sociales, descubrió que aquí su opinión se buscaba, sus ideas se valoraban. Una noche, una semana después de su llegada, Águila Solitaria se acercó a ella después de que los demás se habían retirado. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. ¿Estás contenta aquí? Elena reflexionó antes de responder. Es extraño, dijo finalmente. Por primera vez en mi vida me siento útil, valorada, como si mi presencia agregara algo en lugar de restar. Eso es porque agregas mucho, respondió Águila Solitaria. En solo una semana has ayudado a curar a 3 personas, has creado 2 herramientas nuevas para el herrero, has consolado a 2 niños que estaban tristes. Este pueblo ya es mejor lugar porque estás en él. Elena sintió una calidez extendiéndose por su pecho. En mi antigua vida era una carga. Aquí siento que tengo propósito. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Águila Solitaria suavemente. ¿Qué sientes sobre la posibilidad de construir una vida juntos? Elena lo miró, este hombre que había cambiado todo su mundo. Tengo miedo, admitió, pero es un miedo diferente. No es miedo al rechazo o al dolor, es miedo a la felicidad, miedo de que sea demasiado bueno para ser real. Águila Solitaria extendió su mano hacia ella. Elena la tomó, sintiendo la calidez y la fuerza de sus dedos. La felicidad es real si la construimos juntos, dijo, paso a paso, día a día. No tiene que ser perfecta, solo tiene que ser genuina. Elena sintió que algo se decidía en su corazón. Quiero intentarlo, dijo. Quiero construir una vida contigo.
dijo, en este lugar donde finalmente puedo ser yo misma. Águila Solitaria sonrió, y en esa sonrisa Elena vio su futuro, lleno de respeto mutuo, crecimiento compartido y un amor que se basaba no en la apariencia, sino en la compatibilidad de las almas. Entonces, dijo él, comencemos a construir. Los meses siguientes fueron como despertar de un largo sueño. Elena, quien había pasado 23 años sintiéndose invisible e indeseable, descubrió que estaba floreciendo de maneras que nunca había imaginado posibles. Águila Solitaria cumplió su palabra. No hubo presión, no hubo expectativas forzadas. En cambio, construyeron su relación como se construye una casa, con fundamentos sólidos, ladrillo por ladrillo, con paciencia y cuidado. Elena se mudó a una pequeña cabaña cerca de la casa de Águila Solitaria. Era la primera vez en su vida que tenía su propio espacio, un lugar que podía decorar y organizar según sus propios gustos. Águila Solitaria la ayudó a construir estantes para sus crecientes colecciones de hierbas medicinales, instaló una ventana más grande para que entrara más luz, plantó un jardín de flores silvestres afuera de su puerta. «Quiero que este lugar se sienta como tuyo», le había dicho, «un lugar donde puedas ser completamente tú misma». Elena se convirtió en aprendiz de Abuela Cielo, aprendiendo no solo sobre hierbas medicinales, sino sobre el arte de escuchar, de consolar, de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Descubrió que tenía un don natural para esto. Su propia experiencia con el dolor la había dado una comprensión profunda del sufrimiento de otros. «¿Has conocido el rechazo?», le dijo Abuela Cielo un día mientras preparaban una tintura para una mujer que sufría de tristeza profunda. «Eso te hace más compasiva, más sabia. Las heridas sanadas se convierten en fortaleza». Elena también trabajaba con Oso Tranquilo en la herrería. Sus manos, que siempre habían sido hábiles pero nunca valoradas, resultaron ser perfectas para el trabajo delicado del metal. Creó herramientas hermosas y funcionales, joyas simples pero elegantes, artefactos que el pueblo llegó a apreciar enormemente. «Tienes el toque de un artista», le dijo Oso Tranquilo con orgullo genuino. «Creas belleza donde antes no había nada». Pero fue su relación con Águila Solitaria lo que transformó más profundamente a Elena. Él la cortejó de maneras que ella nunca había experimentado o siquiera imaginado, no con regalos costosos o promesas grandiosas, sino con atención genuina, respeto constante y una paciencia infinita. Cada mañana, Águila Solitaria llegaba a su puerta con café fresco y fruta. Se sentaban en el porche pequeño de Elena y hablaban mientras el pueblo despertaba a su alrededor. Él le contaba historias de su juventud, de sus sueños, de sus miedos. Ella compartía memorias de su madre, reflexiones sobre su nueva vida, ideas sobre el futuro. «En mi pueblo anterior», le confesó Elena una mañana, «nunca nadie me preguntó qué pensaba sobre nada importante. Mi opinión no importaba». «Aquí tu opinión no solo importa», respondió Águila Solitaria, «es esencial». ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones si no escuchamos a la mitad de nuestra gente? Poco a poco, Elena comenzó a verse a sí misma a través de los ojos de Águila Solitaria. Cuando él la miraba, ella no veía la expresión de disgusto o lástima que había visto toda su vida. Veía admiración, afecto, respeto genuino. «¿Sabes lo que veo cuando te miro?», le preguntó una tarde mientras caminaban junto al arroyo que atravesaba el pueblo. Elena negó con la cabeza, aún luchando contra años de condicionamiento que le decían que no podía ser nada bueno. «Veo inteligencia en tus ojos, veo gentileza en la manera como tocas las plantas cuando trabajas con las medicinas, veo fuerza en cómo has sobrevivido años de dolor sin volverlo amarga, veo creatividad en las hermosas cosas que haces con tus manos, veo sabiduría en los consejos que das a otros». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero mi cara... Águila Solitaria se detuvo y se volvió hacia ella, tomando su rostro gentilmente entre sus manos. «Tu cara cuenta la historia de una sobreviviente, las cicatrices son mapas de batallas ganadas, y tus ojos son ventanas a un alma hermosa. ¿De verdad me ves así?», susurró Elena. «Te veo así porque así eres», respondió él. «La pregunta es,
¿Cuándo comenzarás tú a verte así? Esa conversación marcó un punto de inflexión para Elena. Comenzó a mirarse en el pequeño espejo de su cabaña de manera diferente. En lugar de enfocarse inmediatamente en las cicatrices y las imperfecciones, comenzó a notar otras cosas: la determinación en su barbilla, la bondad en sus ojos, la gracia en sus movimientos. Su trabajo en el pueblo floreció. Las personas comenzaron a buscarla específicamente para sanación, tanto física como emocional. Elena desarrolló una reputación como alguien que realmente escuchaba, que entendía el dolor, que podía ofrecer no solo remedios sino también esperanza. Una tarde, una mujer joven llegó al pueblo. Había sido atacada por bandidos y su cara estaba severamente herida. Los otros pueblos la habían rechazado, llamándola monstruo. Estaba desesperada, considerando quitarse la vida. Elena pasó días con esta mujer, aplicando remedios para las heridas físicas, pero más importante, ofreciendo el bálsamo de la comprensión para las heridas emocionales. Yo también fui rechazada por mi apariencia, le confió Elena. Yo también creí que mi valor como persona estaba determinado por mi cara, pero he aprendido algo: la belleza real viene de adentro, y cuando la cultivas, irradia hacia afuera de maneras que sorprenden a todos. La mujer joven sanó, no solo físicamente sino emocionalmente. Decidió quedarse en el pueblo, donde encontró propósito y eventualmente amor. Años después, le diría a Elena: tú me salvaste la vida, no solo con tus medicinas, sino con tu ejemplo. La relación entre Elena y Águila Solitaria se profundizó gradualmente. Pasaron de ser compañeros cautelosos a ser verdaderos amigos, y de amigos a algo más profundo. Elena nunca había experimentado la sensación de ser verdaderamente conocida por alguien, de ser vista completamente y aún así ser amada. Una noche, 6 meses después de su llegada al pueblo, Águila Solitaria llegó a su puerta con una expresión seria. Elena dijo: hay algo que quiero preguntarte, pero quiero que sepas que cualquiera que sea tu respuesta, nada cambiará entre nosotros. No hay presión, no hay expectativas. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres preguntarme? He estado enamorándome de ti, dijo simplemente, no de la idea de ti, no de la conveniencia de tener una compañera, sino de ti, de tu risa cuando juegas con los niños, de tu concentración cuando trabajas con las medicinas, de tu sabiduría cuando aconsejas a otros, de tu valentía para comenzar una nueva vida, de tu capacidad para amar a pesar de haber sido herida. Elena sintió que el mundo se detenía. Nadie había hablado nunca de amor. Había esperado que tal vez encontraría respeto, compañía, incluso afecto, pero amor, amor real, eso había parecido imposible. Yo también, susurró, yo también me he estado enamorando de ti, de tu paciencia conmigo, de tu gentileza con todos en el pueblo, de cómo me haces sentir valiosa, de cómo me has ayudado a descubrir quién realmente soy. Águila Solitaria sonrió, esa sonrisa que transformaba toda su cara. Entonces dijo: te casarías conmigo, construirías una vida completa conmigo, seríamos compañeros en todo. Elena sintió que su corazón estaba tan lleno que podría explotar. Sí, dijo, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Sí, quiero ser tu esposa, quiero construir una vida contigo. Cuando se besaron esa noche bajo las estrellas, Elena sintió que finalmente había llegado a casa, no solo a un lugar, sino a sí misma. Era amada, era valorada, era vista como hermosa por alguien cuya opinión importaba más que todas las opiniones crueles que había soportado en su vida anterior. Su transformación estaba completa. Ya no era la mujer rechazada y amargada que había llegado al pueblo meses atrás. Era Elena, curandera, artista, compañera amada, mujer completa. La boda de Elena y Águila Solitaria se celebró en el equinoccio de primavera, cuando la tierra misma parecía renovarse y florecer. Era una ceremonia completamente diferente a cualquier cosa que Elena hubiera visto antes, llena de simbolismo que hablaba de unión verdadera en lugar de simple contrato social. La preparación para la boda comenzó semanas antes. Abuela Cielo trabajó con Elena para crear su vestido nupcial, no el blanco tradicional de los vestidos de novia blancos, sino un hermoso vestido de cuero suave decorado con cuentas que contaban la historia de su viaje, desde la oscuridad hacia la luz, desde el rechazo hacia el amor.
Cada cuenta representa una lección aprendida, explicó Abuela Cielo mientras trabajaban. Esta parte azul oscura representa tu dolor pasado, pero mira cómo se transforma gradualmente en dorado y blanco hacia el final. Representa cómo el dolor se convierte en sabiduría y la sabiduría en luz. Elena tocó las cuentas con reverencia. Era la primera vez en su vida que tenía algo verdaderamente hermoso que había sido hecho especialmente para ella. Flor de Luna y las otras mujeres del pueblo le enseñaron las tradiciones de la ceremonia. En nuestra cultura, le explicó Flor de Luna, el matrimonio no es solo la unión de dos personas, es la unión de dos espíritus, dos caminos de vida que se vuelven uno solo. Elena aprendió que durante la ceremonia, ella y Águila Solitaria encenderían juntos un fuego sagrado, compartirían agua del mismo arroyo y se intercambiarían promesas que habían escrito ellos mismos. ¿Qué debo prometerle?, le preguntó Elena a Abuela Cielo la noche antes de la boda. Promete solo lo que sabes que puedes cumplir, aconsejó la mujer mayor. Promete desde tu corazón, no desde lo que crees que se espera que digas. La mañana de la boda, Elena despertó sin el nerviosismo que había esperado sentir. En cambio, sintió una calma profunda, una sensación de que estaba exactamente donde debía estar. Las mujeres del pueblo vinieron a ayudarla a prepararse. Le trenzaron flores silvestres en el cabello, le aplicaron una pintura facial ceremonial hecha de hierbas que simbolizaban nueva vida, le dieron bendiciones y buenos deseos. «Eres hermosa», le dijo Flor de Luna, y Elena se sorprendió al darse cuenta de que por primera vez en su vida realmente se sentía hermosa. La ceremonia se llevó a cabo en un claro cerca del arroyo, con todo el pueblo reunido en círculo. Elena caminó hacia el centro donde Águila Solitaria la esperaba, no con su padre entregándola como propiedad, sino por su propia elección, como mujer libre eligiendo su destino. Águila Solitaria estaba magnífico en su atuendo ceremonial, camisa de cuero decorada con símbolos de protección y fuerza, pantalones nuevos y un collar de cuentas que había pertenecido a su padre y al padre de su padre. Abuela Cielo ofició la ceremonia. «Nos reunimos hoy», comenzó, su voz llevando por todo el claro, no para ver la creación de una nueva obligación, sino para celebrar la elección libre de dos almas de caminar juntas por la vida. Elena y Águila Solitaria se colocaron uno frente al otro, tomándose las manos. Sus ojos se encontraron y Elena vio en ellos el mismo amor y respeto que había visto crecer durante los meses pasados. «Águila Solitaria», dijo Abuela Cielo, «habla las palabras de tu corazón». Águila Solitaria miró profundamente a los ojos de Elena. Su voz fue clara y fuerte, llevando por todo el claro. «Elena, cuando llegaste a nosotros traías heridas que otros habían puesto en tu corazón, pero también traías una fuerza que otros no habían sabido ver. Prometo honrar esa fuerza. Prometo ver tu belleza verdadera cada día, incluso en los días cuando tú misma no puedas verla. Prometo ser tu compañero en las alegrías y tu apoyo en las tristezas. Prometo crecer contigo, aprender contigo y construir contigo una vida llena de respeto mutuo y amor verdadero». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría pura. Cuando llegó su turno de hablar, las palabras fluyeron desde su corazón sin esfuerzo. «Águila Solitaria, me diste algo que nadie me había dado antes, el regalo de verme a mí misma como alguien de valor. Me enseñaste que el amor verdadero no ve imperfecciones, sino completitud. Prometo darte mi corazón completamente, sin reservas. Prometo apoyar tus sueños y compartir mis propios sueños contigo. Prometo ser tu compañera en esta vida y en cualquier vida que pueda venir después. Prometo amarte no a pesar de quién eres, sino por exactamente quién eres». Abuela Cielo sonrió con satisfacción. «Ahora», dijo, «enciendan juntos el fuego que representará el hogar que construirán». Elena y Águila Solitaria tomaron juntos una antorcha encendida y la aplicaron a la pira de madera que habían preparado. Las llamas se alzaron hacia el cielo, danzando en el viento de la tarde. «Este fuego», explicó Abuela Cielo, «representará siempre su unión. Cuando esté calmado, su amor será paz.
Cuando arda fuerte su amor será pasión, pero siempre, siempre proporcionará calor y luz a todos los que se acerquen. El pueblo estalló en celebración. Hubo música, baile, comida y risas que duraron hasta bien entrada la noche. Elena se encontró rodeada de personas que la felicitaban genuinamente, que la abrazaban como familia, que celebraban su felicidad como si fuera la propia. Finalmente nuestro águila solitaria no estará más solo, gritó alguien, y todo el pueblo rió con aprobación. Oso Tranquilo se acercó a Elena durante la celebración. «Hija mía», le dijo, usando la palabra que la hizo llorar de alegría, «bienvenida oficialmente a nuestra familia. Mi hijo ha elegido bien, y tú has elegido bien también». Elena nunca había tenido una familia que la celebrara. Su padre había visto su matrimonio como una transacción exitosa, una carga removida. Pero aquí, estas personas genuinamente se regocijaban en su felicidad. Cuando la celebración comenzó a calmarse, Elena y Águila Solitaria se retiraron a la casa que habían estado preparando juntos. Era más grande que la pequeña cabaña donde Elena había vivido sola, con espacio para ambos crecer y trabajar, con un jardín donde podrían cultivar tanto flores como vegetales, con una vista hermosa del valle donde habían encontrado su hogar. «¿Estás contenta?», le preguntó Águila Solitaria cuando estuvieron solos. Elena lo miró, este hombre que había transformado toda su vida. «Estoy más que contenta», dijo. «Estoy completa. Por primera vez en mi vida estoy completa». Los meses que siguieron a su matrimonio fueron una época dorada para Elena. No porque la vida fuera perfecta, había desafíos, días difíciles, momentos de ajuste, sino porque enfrentaban todo juntos como verdaderos compañeros. Elena floreció en su papel como curandera del pueblo. Su reputación se extendió a comunidades vecinas y personas viajaban desde lejos para buscar sus remedios y consejos. Pero más que sus habilidades medicinales, la gente venía por su capacidad de escuchar sin juzgar, de entender el dolor, de ofrecer esperanza a aquellos que se sentían sin esperanza. Una tarde, una mujer joven llegó al pueblo en condiciones desesperadas. Su historia era dolorosamente familiar para Elena. Había sido rechazada por su familia por no ser lo suficientemente hermosa para encontrar marido. Había sido abusada por hombres que pensaban que no tenía valor. Había perdido toda esperanza en la bondad humana. Elena pasó días con esta mujer, compartiendo su propia historia, mostrándole, por ejemplo, que era posible sanar, que era posible encontrar amor y respeto. Cuando la mujer finalmente sonrió por primera vez en meses, Elena sintió que su propia transformación había encontrado su propósito más profundo. «Tú me has salvado», le dijo la mujer a Elena. «No», respondió Elena, «tú te has salvado. Yo solo te ayudé a recordar que valías la pena ser salvada». Águila Solitaria se convirtió en líder del Consejo del Pueblo, respetado por su sabiduría y su habilidad para mediar disputas. Pero Elena notó que a menudo le pedía consejo, que valoraba su perspectiva, que tomaba decisiones importantes en consulta con ella. «En mi pueblo anterior», le confió Elena una noche mientras se preparaban para dormir, «los hombres nunca pedían la opinión de sus esposas sobre asuntos importantes». «Entonces eran tontos», respondió Águila Solitaria. «¿Cómo puede un hombre tomar buenas decisiones usando solo la mitad de su sabiduría disponible?» Elena y Águila Solitaria también enfrentaron pérdidas juntos. Abuela Cielo murió en su sueño un día de invierno, dejando un vacío en el corazón del pueblo, pero Elena había aprendido lo suficiente de ella para continuar su trabajo, para convertirse en la nueva sanadora principal del pueblo. «Ella te preparó bien», le dijo Oso Tranquilo durante el funeral, «pero más importante, te enseñó a preparar a otros. El conocimiento continuará». Elena comenzó a entrenar a otras mujeres jóvenes, especialmente a aquellas que llegaban al pueblo heridas o rechazadas. Se convirtió no solo en curandera de cuerpos, sino en sanadora de almas, ayudando a otras mujeres a encontrar su propio valor como ella había encontrado el suyo. Un año después de su matrimonio, Elena se dio cuenta de que estaba embarazada. La noticia la llenó de una alegría mezclada con terror. Toda su vida había asumido que nunca sería madre, que ningún hombre la querría lo suficiente para tener hijos con ella. «¿Estás feliz?», le preguntó a Águila Solitaria cuando le dio la noticia. Él la levantó en brazos y la hizo
hizo girar, su alegría tan radiante que todo el pueblo debió haberla sentido. Estoy emocionado, dijo, emocionado de ver qué tipo de persona extraordinaria crearemos juntos. Durante su embarazo, Elena reflexionó mucho sobre el tipo de madre que quería ser. Había crecido sintiéndose no amada, no valorada. Estaba determinada a que su hijo, sin importar cómo se viera, se sintiera amado y valorado cada día de su vida. Nuestro hijo, le dijo a Águila Solitaria mientras él ponía sus manos en su vientre creciente, sabrá desde el primer día que es perfecto exactamente como es. Nuestro hijo, respondió Águila Solitaria, crecerá viendo el ejemplo de una madre que transformó dolor en sabiduría, rechazo en compasión, será fuerte porque viene de fuerza. Cuando su hija nació, una niña pequeña y perfecta con los ojos de su madre y el cabello oscuro de su padre, Elena sintió que su transformación estaba verdaderamente completa. Ya no era la mujer rechazada que había llegado al pueblo 2 años antes, era esposa amada, curandera respetada, madre devota. Mira lo que hemos creado, susurró Águila Solitaria mientras sostenían a su hija juntos. Mira lo que el amor puede crear, respondió Elena, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. 3 años después de la boda de Elena, cuando su hija ya caminaba y llenaba la casa con risas y travesuras, llegó una noticia que cambiaría todo una vez más. Un comerciante que pasaba por el pueblo le trajo un mensaje que Elena no había esperado. Su padre, don Rodrigo, estaba gravemente enfermo y preguntaba por ella. Elena sostuvo la carta en sus manos temblorosas, leyendo las palabras una y otra vez. Su padre, el hombre que la había entregado como si fuera ganado, ahora la buscaba en sus últimos días. «No tienes que ir», le dijo Águila Solitaria esa noche mientras acostaban a su hija. «No le debes nada a ese hombre». Elena miró hacia la cuna donde dormía su pequeña, tan amada, tan preciosa. «Lo sé», dijo lentamente, pero necesito ir, no por él, por mí, para cerrar ese capítulo de mi vida completamente». Águila Solitaria estudió el rostro de su esposa. En 3 años de matrimonio había aprendido a leer todas sus expresiones, a entender las corrientes profundas de sus emociones. «¿Quieres que vaya contigo?». Elena consideró la oferta. La idea de tener el apoyo de su esposo era tentadora, pero sintió que esto era algo que necesitaba hacer sola. «No», dijo finalmente, «este es un viaje que debo hacer sola, pero ¿cuidarás de nuestra hija?». «Siempre», prometió él, besando su frente, «y estaremos aquí esperando cuando regreses». 2 días después, Elena partió hacia su antiguo hogar. Cabalgaba sola, pero ya no era la mujer temerosa y quebrada que había dejado ese lugar años atrás. Era fuerte, segura de sí misma, amada. El contraste no podría haber sido más marcado. El viaje le dio tiempo para reflexionar. Pensó en la mujer que había sido desesperada, sin esperanza, convencida de que no tenía valor. Pensó en la mujer que se había convertido respetada, amada, con un propósito claro en la vida. El cambio era tan dramático que a veces le costaba creer que eran la misma persona. Cuando llegó a la casa de su infancia, Elena sintió una mezcla extraña de emociones. El lugar parecía más pequeño, más desgastado de lo que recordaba. Había maleza creciendo en el jardín que una vez ella había mantenido impecable, las ventanas estaban sucias, la pintura se estaba descascarando. Don Rodrigo estaba en cama, claramente cerca del final. Había perdido mucho peso, su piel tenía un tinte grisáceo, sus ojos estaban hundidos. Pero cuando vio entrar a Elena, se incorporó con dificultad. «Elena, mi hija, viniste». Elena se acercó lentamente a la cama, miró a este hombre que había dominado tanto de su vida temprana, que había tomado la decisión que había cambiado todo su destino, pero en lugar de la ira que había esperado sentir, sintió algo más complejo, compasión. «Sí, papá, vine». Don Rodrigo la estudió con ojos que se estaban llenando de lágrimas. Te ves diferente, radiante, feliz». «Estoy feliz», confirmó Elena, sentándose en la silla al lado de la cama. «Muy feliz. ¿El Apache te trató bien?». Elena sonrió, pensando en Águila Solitaria, en su hija, en la vida que habían construido juntos. «Me trató mejor de lo que ninguno de los dos podríamos haber imaginado». Don Rodrigo cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas.
Elena, necesito pedirte perdón. Lo que hice, la manera como te traté durante todos esos años, fue imperdonable. Elena había ensayado este momento en su mente durante el viaje. Había imaginado ira, recriminaciones, la oportunidad de decirle a su padre exactamente cuánto daño había causado. Pero ahora, viendo a este hombre viejo y quebrado, sintió que esas emociones habían perdido su poder sobre ella. «Te perdono», dijo simplemente. Don Rodrigo abrió los ojos, sorprendido. «¿Cómo puedes, después de todo lo que te hice pasar, porque guardar ira me haría daño a mí, no a ti», explicó Elena. «Y porque tu decisión, aunque fue dolorosa en ese momento, me llevó a la vida más hermosa que podría haber imaginado». Elena le contó a su padre sobre su nueva vida, le habló de Águila Solitaria, de cómo la respetaba y valoraba, le habló de su trabajo como curandera, de cómo se había convertido en alguien importante en su comunidad, le habló de su hija, de la alegría de ser madre. «Tengo una nieta», murmuró don Rodrigo con asombro. «Sí, se llama Esperanza, es hermosa, inteligente y está creciendo en un hogar lleno de amor». Don Rodrigo lloró entonces, lloró como Elena nunca lo había visto llorar. «Elena, yo pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, pensé que nunca encontrarías felicidad aquí, que nunca serías aceptada, pero la verdad es que yo no podía aceptarte, y eso era mi falla, no la tuya». Elena sintió algo sanando en su corazón, una herida vieja finalmente cerrándose completamente. «Papá, todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos. ¿Puedes contarme sobre ella, sobre mi nieta?» Elena pasó horas contándole a su padre sobre Esperanza. Le describió cómo la niña se reía cuando jugaba con los otros niños del pueblo, cómo era curiosa sobre todo lo que la rodeaba, cómo ya mostraba signos de tener el corazón bondadoso de su madre y la sabiduría tranquila de su padre. Don Rodrigo escuchó cada palabra con una atención que nunca había mostrado cuando Elena era niña. «Ojalá pudiera conocerla», suspiró. «Ella conocerá tu historia», prometió Elena. «Le contaré sobre su abuelo, sobre los errores que cometiste y cómo te arrepentiste de ellos. Le enseñaré que todos merecen perdón cuando buscan verdaderamente la redención». Don Rodrigo tomó la mano de Elena con sus manos temblorosas. «Elena, eres una mujer extraordinaria, siempre lo fuiste, pero yo era demasiado ciego para verlo. Ese apache, Águila Solitaria, vio lo que yo no pude ver. Él vio lo que tú me enseñaste sin darse cuenta», dijo Elena suavemente. «Mi fuerza viene de haber sobrevivido años difíciles, mi compasión viene de haber conocido el dolor, mi sabiduría viene de haber tenido que encontrar mi propio camino cuando nadie más creía en mí». Elena se quedó con su padre durante 3 días más. En esos días hablaron más de lo que habían hablado en toda su vida anterior. Don Rodrigo le contó sobre su propia infancia difícil, sobre cómo la muerte de su esposa lo había llenado de amargura, sobre sus propios miedos y fracasos. «No estoy buscando excusas», le dijo. «Solo quiero que entiendas que mi crueldad hacia ti venía de mi propio dolor, no de ningún defecto tuyo». «Lo entiendo», respondió Elena, «y te perdono completamente». Don Rodrigo murió pacíficamente en su sueño la 4ª noche, con la mano de Elena en la suya. Había encontrado paz al final, y Elena había encontrado el cierre que necesitaba. Elena organizó un funeral simple pero digno para su padre. Algunos vecinos asistieron, personas que recordaban tanto los años difíciles como este final reconciliatorio. Después del funeral, Elena vendió la propiedad y donó el dinero a un orfanato local. «No necesito nada de aquí», le explicó al abogado. «Mi riqueza está en mi nueva vida». Mientras cabalgaba de regreso a casa, Elena sintió que finalmente había cerrado todos los capítulos dolorosos de su pasado. Ya no había ira sin resolver, no había heridas sin sanar, no había preguntas sin responder. Cuando vio las colinas que rodeaban su pueblo aparecer en el horizonte, sintió su corazón llenarse de alegría pura. Allí estaba su hogar verdadero, su familia verdadera, su vida verdadera. Águila Solitaria y Esperanza estaban esperándola en el sendero que llevaba al pueblo.
Cuando Elena desmontó, su hija corrió hacia ella con brazos abiertos. «Mamá, mamá», regresó. Elena levantó a su hija y la abrazó fuertemente, inhalando su aroma dulce, sintiendo su amor puro e incondicional. «Sí, mi amor», murmuró. Mamá regresó a casa. Águila Solitaria se acercó y la abrazó a ambas, y Elena sintió que estaba exactamente donde debía estar. Su viaje desde el rechazo hasta el amor, desde la desesperación hasta la alegría, desde la invisibilidad hasta el propósito, estaba completo. «¿Cómo fue?», preguntó Águila Solitaria suavemente. «Sanador», respondió Elena. «Fue exactamente lo que necesitaba para cerrar esa puerta para siempre». Esa noche, después de acostar a Esperanza, Elena y Águila Solitaria se sentaron en su porche, mirando las estrellas. Elena reflexionó sobre el camino extraordinario que había traído desde la miseria hasta esta felicidad completa. «A veces», le dijo a su esposo, «pienso que si pudiera regresar y cambiar mi pasado, cambiar el dolor que sufrí, no lo haría. ¿Por qué no? Porque ese dolor me enseñó compasión, esas heridas me dieron sabiduría, ese rechazo me enseñó a valorar el amor verdadero cuando finalmente lo encontré. Sin ese pasado, no sería la mujer que soy hoy, y no tendría esta vida perfecta que hemos construido juntos». Águila Solitaria tomó su mano y la besó suavemente. «Tu pasado te preparó para ser la mujer extraordinaria que eres, pero fue tu elección sanarlo, crecerlo, convertirlo en algo hermoso». Elena sonrió, sintiendo una paz profunda llenando su alma. Su historia había comenzado con dolor y rechazo, pero había terminado con amor, propósito y una felicidad que superaba todo lo que había soñado. Era verdaderamente una historia de redención completa. 20 años habían pasado desde que Elena llegó por primera vez al pueblo apache como una mujer quebrada y rechazada. Ahora, a los 43 años, era una de las figuras más respetadas y amadas de toda la región. Elena se había convertido en algo más que una curandera. Era una sabia, una consejera, una líder espiritual a quien las personas acudían no solo para sanación física, sino para orientación en los momentos más difíciles de sus vidas. Su reputación se había extendido por cientos de millas, y personas de todas las razas y culturas buscaban su sabiduría. Su hija Esperanza había crecido para convertirse en una joven mujer hermosa, no solo en apariencia sino en espíritu. A los 19 años había heredado la compasión de su madre y la sabiduría tranquila de su padre. Trabajaba junto a Elena como aprendiz de curandera, pero también había desarrollado sus propios dones únicos como mediadora y pacificadora. «Mira lo que hemos creado», le dijo Águila Solitaria a Elena una mañana mientras observaban a Esperanza trabajar con un grupo de niños huérfanos que habían llegado al pueblo. Elena sonrió, observando cómo su hija consolaba a los pequeños con la misma gentileza que ella había aprendido a dar a otros. «No solo una hija», respondió, «una nueva generación que entiende que el valor de una persona no se mide por su apariencia sino por su corazón». El pueblo mismo había crecido y prosperado bajo el liderazgo compartido de Elena y Águila Solitaria. Se había convertido en un refugio conocido por acoger a los rechazados, los heridos, los que no tenían hogar en otros lugares. No importaba la raza, el pasado o las circunstancias, todos eran bienvenidos si venían con corazones abiertos y dispuestos a contribuir al bien común. Elena había establecido una escuela especial para mujeres jóvenes que habían sufrido rechazo o abuso. Allí no solo aprendían oficios prácticos como curación, artesanía y agricultura, sino también algo más importante, su propio valor como seres humanos. Cada mujer, les decía Elena en sus enseñanzas, tiene un don único que ofrecer al mundo. A veces ese don está escondido bajo capas de dolor y duda, pero siempre está ahí. Nuestro trabajo no es crear valor donde no existe, es descubrir el valor que siempre ha estado presente. Una de sus estudiantes más queridas era una joven llamada Rosa, quien había llegado al pueblo 5 años antes, con heridas tanto físicas como emocionales causadas por años de abuso. Rosa había estado convencida de que era inútil, que no tenía nada que ofrecer.
Bajo la tutela paciente de Elena, Rosa había descubierto un talento extraordinario para trabajar con animales heridos. Podía calmar a los caballos más salvajes, sanar a los perros abandonados y tenía una conexión casi mágica con todas las criaturas del bosque. «Maestra Elena», le dijo Rosa un día, «antes de venir aquí pensaba que era basura humana. Ahora sé que tengo un propósito. Los animales me necesitan y yo los necesito a ellos». «Siempre tuviste ese don», le respondió Elena. «Solo necesitabas un lugar seguro donde pudiera florecer». Elena había documentado sus métodos de sanación y enseñanza en una serie de libros que se habían copiado y distribuido por toda la región. Su filosofía era simple pero revolucionaria, que toda persona tenía valor inherente, que la belleza verdadera venía de adentro y que el amor y el respeto podían sanar heridas que parecían incurables. Sus escritos habían influenciado a doctores, maestros, líderes religiosos y familiares en comunidades a cientos de millas de distancia. Elena había comenzado, sin saberlo, un movimiento de sanación que se extendía mucho más allá de su pequeño pueblo. Un día, un grupo de mujeres jóvenes llegó desde muy lejos específicamente para estudiar con Elena. Una de ellas, una mujer llamada María, le contó su historia. «Maestra», dijo María, «vengo de una familia rica, pero mi padre me rechazó porque nací con una marca de nacimiento que cubre la mitad de mi cara. He oído hablar de usted, de cómo transformó su propio dolor en sabiduría. Quiero aprender a hacer lo mismo». Elena trabajó con María durante meses, no solo enseñándole técnicas de sanación, sino ayudándola a redescubrir su propio valor. Cuando María finalmente regresó a su hogar, lo hizo como una mujer transformada, lista para abrir su propia escuela para personas rechazadas por su apariencia. «Está llevando el mensaje más lejos», observó Águila Solitaria con orgullo. «Tu trabajo se está multiplicando». «Como debe ser», respondió Elena. «La sanación verdadera no se guarda para uno mismo, se comparte, se extiende, se convierte en una onda que toca vidas que nunca conoceremos». A medida que Elena envejecía, se volvía aún más hermosa, no de la manera superficial que el mundo solía valorar, sino con la belleza profunda que viene de una vida vivida con propósito, amor y servicio a otros. Sus ojos brillaban con sabiduría y compasión, su sonrisa podía calmar los corazones más turbados, su presencia misma era sanadora. Un día, mientras Elena trabajaba en su jardín de hierbas medicinales, se acercó una mujer joven que parecía familiar, pero que Elena no podía ubicar inmediatamente. «Señora Elena», dijo la mujer tímidamente, «soy Carmen. Usted me ayudó hace 15 años cuando era una niña. Mi familia me había abandonado porque era...». Elena recordó entonces. Carmen había llegado como una niña de 8 años, muda debido al trauma, rechazada por su familia porque pensaban que estaba maldita. Elena había trabajado con ella durante 2 años, hasta que la niña finalmente habló de nuevo. «Carmen», dijo Elena con alegría, abrazando a la mujer joven, «mira lo hermosa que te has vuelto». Carmen sonrió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Señora Elena, vengo a presentarle a alguien». Carmen se volvió hacia donde había dejado un cochecito de bebé. Dentro había un bebé hermoso de unos 6 meses. «Este es mi hijo Miguel. Quería que lo conociera porque sin usted, él nunca habría existido. Usted me salvó la vida, me enseñó que tenía valor, me ayudó a sanar. Encontré amor, me casé y ahora tengo esta bendición hermosa». Elena tomó al bebé en sus brazos, mirando sus ojos brillantes e inocentes. En este pequeño rostro vio el futuro, vio la promesa de que el amor y la sanación continuarían en nuevas generaciones. «Miguel», susurró al bebé, «vas a crecer en un mundo donde tu mamá sabe que eres perfecto exactamente como eres. Vas a conocer el amor incondicional desde el primer día de tu vida». Esa noche, Elena compartió la visita de Carmen con Águila Solitaria. A veces, reflexionó, me pregunto cuántas vidas hemos tocado sin siquiera saberlo. Carmen era solo una niña cuando la ayudé y ahora tiene su propio hijo que crecerá conociendo su valor. Es el efecto de ondas.
respondió Águila Solitaria. Una vida sanada sana a otras vidas. Un corazón que aprende a amarse a sí mismo, enseña a otros corazones a hacer lo mismo. Elena también había mantenido correspondencia a lo largo de los años con algunas de las mujeres de su pueblo anterior. Había sabido que después de su partida, varias familias habían comenzado a tratar a sus hijas con más respeto y comprensión. El ejemplo de Elena, la mujer fea que había encontrado amor y propósito, había desafiado las suposiciones de toda la comunidad. Su historia, le había escrito doña Carmen años atrás, nos enseñó que habíamos estado midiendo el valor de las personas con la vara equivocada. Algunas familias aquí han cambiado completamente la manera como tratan a sus hijas. Elena había respondido, el cambio real comienza cuando dejamos de ver las diferencias como defectos y comenzamos a verlas como parte de la hermosa diversidad que hace único a cada ser humano. Ahora, mientras Elena se acercaba a su 45º cumpleaños, reflexionaba sobre el camino extraordinario que había recorrido, desde la mujer rechazada y sin esperanza que había sido entregada a un extraño, hasta la sanadora respetada y amada que se había convertido. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Esperanza un día mientras trabajaban juntas preparando medicinas. ¿Alguna vez deseas que tu vida hubiera sido diferente desde el principio? Elena consideró la pregunta cuidadosamente, como siempre hacía con las preguntas importantes de su hija. Mija, dijo finalmente, si mi vida hubiera sido fácil desde el principio, nunca habría desarrollado la compasión que me permite ayudar a otros. Si nunca hubiera conocido el rechazo, no sabría cómo sanar corazones rotos. Si nunca hubiera estado perdida, no sabría cómo guiar a otros hacia el hogar. Esperanza asintió pensativamente. ¿Entonces crees que todo pasó por una razón? Creo, respondió Elena, que podemos encontrar razón y propósito en todo lo que nos pasa, si elegimos hacerlo. El dolor puede volvernos amargos o puede volvernos sabios. La elección siempre es nuestra. Esa misma noche, Elena y Águila Solitaria caminaron tomados de la mano hasta la colina donde se habían casado tantos años atrás. El lugar ahora tenía un monumento pequeño pero hermoso dedicado a todas las almas que habían encontrado sanación y nuevo comienzo en el pueblo. Se sentaron en la misma roca donde habían intercambiado votos, mirando hacia el valle que se extendía ante ellos. Las luces de las casas parpadeaban como estrellas terrestres, cada una representando una familia, una historia, una vida que había sido tocada por el amor y la aceptación. ¿Sabes lo que más me asombra?, dijo Elena recostándose contra el hombro de su esposo. Que cuando llegué aquí hace 20 años, pensé que mi historia había terminado. Pensé que lo mejor que podía esperar era sobrevivir, existir en silencio, ser una carga tolerable. Nunca imaginé que mi historia apenas estaba comenzando. Águila Solitaria apretó su mano suavemente. Tu historia comenzó el día que decidiste ver tu valor a través de mis ojos en lugar de los ojos de aquellos que te habían herido. No, corrigió Elena con una sonrisa. Mi historia comenzó el día que decidí creer que merecía amor. Todo lo demás, todo lo hermoso que vino después, fluyó de esa decisión. Permanecieron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Elena habló de nuevo. Águila Solitaria, quiero que sepas algo. Si tuviera que elegir entre ser la mujer más hermosa del mundo pero sin haber conocido el dolor, o ser exactamente quien soy con todas las cicatrices y heridas pero con toda la sabiduría y compasión que eso me ha dado, elegiría ser exactamente quien soy. ¿Por qué? Porque la belleza física se desvanece, pero la belleza del alma, esa solo crece más fuerte con el tiempo, y porque sin mi dolor pasado, nunca habría sabido apreciar verdaderamente la profundidad del amor que tú me das cada día. Águila Solitaria se volvió para mirarla, y en sus ojos Elena vio el mismo amor y admiración que había visto el primer día, pero ahora multiplicado por años de vida compartida, de desafíos enfrentados juntos, de alegrías celebradas lado a lado. Elena dijo, cuando te vi por primera vez ayudando a ese niño en el mercado, vi bondad. Cuando te conocí mejor, descubrí sabiduría. Cuando nos casamos, encontré una compañera verdadera. Pero ahora cuando te miro, veo algo más. Veo a una mujer que ha tomado todas las heridas que el mundo le dio y las ha transformado en herramientas de sanación para otros. Veo a alguien que personifica la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Elena sintió lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas.
Y cuando te miro a ti, respondió, veo al hombre que me enseñó que era posible ser amada, no tolerada, no aceptada por lástima, sino genuinamente amada por quien soy. Mientras regresaban caminando a su casa, pasaron por el pequeño cementerio donde descansaba Abuela Cielo. Elena siempre se detenía allí para dejar flores y compartir mentalmente las noticias del día con su mentora espiritual. Abuela, susurró Elena, arrodillándose junto a la lápida simple, hoy Carmen vino a visitarme con su bebé, otra vida que continúa la cadena de sanación que usted comenzó. Su enseñanza de que la belleza verdadera viene del alma sigue multiplicándose, generación tras generación. Elena sintió una brisa suave acariciar su mejilla, y por un momento casi pudo escuchar la voz de Abuela Cielo respondiendo, niña mía, ahora tú eres la que está plantando semillas de sanación que florecerán mucho después de que te hayas ido. Ese es el legado más hermoso que cualquier persona puede dejar. Cuando llegaron a casa, encontraron a Esperanza sentada en el porche, escribiendo en su diario a la luz de una lámpara de aceite. ¿Qué escribes, mija?, preguntó Elena. Estoy documentando las historias de las mujeres que han venido a estudiar con nosotras, respondió Esperanza. Quiero asegurarme de que sus testimonios se preserven, que otras mujeres en el futuro puedan leer sobre cómo sanaron y encontraron su valor. Elena sintió su corazón hinchándose de orgullo. Su hija no solo había heredado su compasión, sino que tenía su propia visión de cómo continuar el trabajo de sanación. Esa es una idea maravillosa, dijo Elena. Las historias tienen poder. Cuando una mujer lee sobre otra que superó circunstancias similares, encuentra esperanza para su propia situación. Exactamente, respondió Esperanza. Y mamá, quiero que sepas que tu historia es la que más me inspira de todas. No porque seas mi madre, sino porque demuestra que no importa cuán oscuro parezca el futuro, siempre es posible escribir un nuevo capítulo. Esa noche antes de dormir, Elena reflexionó sobre las palabras de su hija. Su historia había comenzado con rechazo y dolor, había pasado por la incertidumbre del cambio, había florecido en amor y propósito, y ahora estaba creando ondas que tocarían vidas que ella nunca conocería. Águila solitaria, susurró en la oscuridad. ¿Crees que nuestro amor ha cambiado el mundo? Creo, respondió él suavemente, que nuestro amor ha cambiado nuestro pequeño rincón del mundo, y cuando cada persona cambia su pequeño rincón, eventualmente todo el mundo se transforma. Elena sonrió en la oscuridad. Tenía razón, ellos no habían cambiado el mundo entero, pero habían cambiado las vidas de cientos de personas que habían pasado por su pueblo. Habían demostrado que el amor verdadero podía superar cualquier barrera, que toda persona tenía valor inherente, que la sanación era posible sin importar cuán profundas fueran las heridas. Al quedarse dormida, Elena soñó con todas las mujeres que había ayudado a lo largo de los años. En su sueño, formaban una cadena humana que se extendía hasta el horizonte, cada una tomada de la mano de la siguiente, cada una pasando luz y esperanza a la que seguía. Y en el centro de esa cadena estaba Elena, ya no la mujer rechazada y sin esperanza que había llegado al pueblo años atrás, sino una fuente de luz y sanación, rodeada por el amor de su familia y el respeto de su comunidad. Su transformación era completa. Su historia de redención había inspirado a incontables otros a escribir sus propias historias de sanación. Y el amor verdadero que había encontrado con Águila Solitaria, había demostrado ser más poderoso que cualquier barrera que el mundo pudiera interponer. Esta era una historia que merecía ser contada, recordada y pasada de generación en generación, porque en un mundo que a menudo juzga por las apariencias, la historia de Elena y Águila Solitaria era un recordatorio poderoso de que el amor verdadero ve con los ojos del alma, no con los ojos del cuerpo, y que cada persona, sin excepción, merece ser amada exactamente como es.